Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis hoy? Hoy vamos a hablar de lo que es ser de género binario o no binario. Vamos a explicar cuáles son las diferencias entre estos dos términos y cuáles son las categorías más utilizadas dentro del espectro no binario, porque hay un montón de ellas, se conocen realmente muy poco, apenas hay investigaciones y es muy importante que lo conozcáis porque es importante para la comunidad LGTBI. Así que a continuación vamos a entrar en materia. Para comenzar, vamos a hablar de tres conceptos muy básicos que tenéis que conocer. El primero es la identidad de género, el segundo es el sexo biológico y el tercero es la asignación del género que se nos da. El primero, que tiene que ver con la identidad es cómo tú te sientes, cómo te sientes como persona, si te sientes que eres hombre, que eres mujer o no te sientes de ninguno de estos dos polos, que te sientes otra cosa o que te sientes en medio de ellos. Esa es la identidad de género. El sexo biológico tiene que ver más con el tema de los cromosomas, con el tema, como sabéis, supongo, las mujeres tienen de cromosomas XX y los hombres XY, pero luego hay también casos de mujeres que tienen cromosomas XY, que tienen apariencia mujer, pero realmente tienen cromosomas masculinos. Le ha pasado a muchos casos de mujeres deportistas y bueno, también hay otras variantes genéticas. Bueno, pues estos son el sexo biológico y tiene que ver también con el sistema reproductivo, con los órganos que son intersexuales, que son la vulva, que se considera femenino, o el pene y los testículos, que se considera masculino. ¿Vale? Esto es cómo se define a nivel científico, a nivel social. Y luego tenemos la asignación del género. La asignación del género normalmente se realiza a nivel social o a nivel médico y solamente tienen en cuenta los genitales. Es una cosa que a mí me ha chocado cuando me he puesto a estudiar este tema, que realmente nos condicionan la vida por nuestros genitales. O sea, una vez, antes de nacer, ya en el útero materno, ya nos están diciendo si vamos a ser hombres o vamos a ser mujeres sin ni siquiera haber nacido, sin ni siquiera decir nada. Y esto hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que son transexuales o las personas que son no binarias porque no se van a identificar con el rol o con el papel o con el género que le estás asignando ya al nacer, porque en sí ya estás decidiendo por esa personita, que es muy pequeñita, pero es que ya estamos decidiendo por ellos. Es un tema muy complicado, pero bueno, vamos a intentar entenderlo y ahora os voy a contar en qué consiste, cómo se consideran las personas que son no binarias y las que son binarias. La parte que va a ser más sencilla para entender va a ser lo que es el género binario. Género binario son las personas que se identifican con lo masculino o con lo femenino. El término cisgénero, si lo habéis escuchado, son personas que se identifican con el sexo biológico, con el sexo que se les asignó al nacer. Y este sexo tiene que ver con los genitales. Por ejemplo, si un bebé tiene pene y testículos y escroto y bueno, todo, se le considera que es niño. Bueno, pues él cuando sea adulto, si se considera niño, va a ser cisgénero. Lo mismo sucede con una niña. Lo entendemos, ¿no? Espero que sí. Si no, me lo comentáis aquí abajo y os aclaro las dudas sin ningún problema. Y ahora vamos a hablar del término no binario. Las personas no binarias son aquellas que no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino. Simplemente pueden estar transitando por el medio o pueden considerarse en el medio. Realmente hay muchas realidades, el espectro es enorme y ahora, después de deciros un detallito, una cosita, os voy a decir cuáles son los más comunes. Antes de ello debéis saber que una persona transgénero es aquella que no se identifica, que no se siente con el sexo que se le ha asignado al nacer. Es decir, que igual ha nacido con una vulva o ha nacido con un pene y se considera o del sexo opuesto o se considera no binario. Debéis saber que el término no binario también se conoce como genderqueer. Dentro del genderqueer hay diferentes conceptos, diferentes etiquetas para que se clasifican entre ellos. Hay personas que simplemente se consideran trans, no transexuales ni transgénero, trans. Vamos a hablar del término trans con asterisco, del que habla Lucas Platero, que es muy conocido en este ámbito. Bueno, pues se consideran o no binarias o trans porque están transitando y se consideran dentro de este polo, pero no se clasifican en ninguna de las miles de categorías que hay dentro
de esto. Ahora os voy a hablar de los géneros no binarios más conocidos, si bien debéis tener en cuenta que el espectro es enorme, que hay tantas vivencias como personas, por lo que tampoco se puede generalizar. Os voy a contar cuáles son los más hablados, cuáles se dicen más, pero que tenéis que tener en cuenta que apenas hay investigación sobre este tema y que es importante que los investigadores, que los científicos, que las personas que desean llevar a cabo trabajos fin de máster, estudios de todo tipo, deben hacerlo, porque es importante este ámbito dentro de la sexualidad humana. El primero de ellos es el género fluido. El género fluido quiere decir que la persona transita, que puede cambiar continuamente, puede sentirse de una forma un día, de otra forma otro día, pueden pasar meses puede sentirse del mismo género durante un mes, durante 2 meses, incluso durante un par de años, pero realmente es un género fluido que está transitando de forma continua. Esto depende de las personas, porque hay tantas sexualidades como personas, como siempre os digo. El demigénero es una persona que se identifica de forma parcialmente con uno de los dos géneros, por lo que se denomina demi más el género con el que se considera. Por ejemplo, si se considera que su identidad tiene que ver más con la de un chico, pues igual se llama de mi chico o de mi chica, depende un poco del concepto que quiera darse, si es que se quiere dar alguno. El poligénero tiene que ver cuando una persona se identifica con dos géneros o con más. El término género es un término paraguas que engloba muchas sexualidades y tiene que ver con que la persona no se identifica con ningún género, con absolutamente ningún género, por eso es agénero. Intergénero es otro de los términos dentro de los no binarios y se considera que el intergénero es exclusivo de las personas intersexuales. Las personas intersexuales son las consideradas que tienen genitales principalmente intersexuales, que no están definidos ni como un pene ni como una vulva. El término andrógine tiene que ver con el género entre los dos polos, entre lo masculino y lo femenino. Hay gente que lo considera un género y otra que lo considera simplemente pues, una expresión de género. Otros términos que podemos encontrarnos dentro del género no binario es el género neutro, que no tiene ningún género, el gris género, que se considera que está en medio camino entre el agénero y otro género, y por último, el marebique, que se considera que es un género nuevo. El marebique es muy interesante este concepto, ya que no se identifica ni con lo masculino ni con lo femenino. Es un género nuevo que va independiente de lo que la sociedad siempre nos ha impuesto. O sea que es muy interesante conocerlo. Son muchísimas cosas, son conceptos muy nuevos, realmente están poco estudiados, por lo que es lógico que sintáis ahora mismo confusión o que os cueste comprenderlos, pero poco a poco lo haréis. Y yo si puedo, pues más adelante haré más vídeos dedicados al concepto y a todo el grupo y a la asociación LGTBI, porque es muy interesante y todo el mundo debe conocerlo, ya que la diversidad es un hecho en la humanidad y en la sociedad. Os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube, a que me sigáis en Instagram, que se llama Íntimas Conexiones Todo Junto, también en Facebook, y a que le deis a me gusta a este vídeo y a que comentéis. Nos vemos la próxima semana. Un beso muy grande.